¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo estás? Comenzamos. Estamos en la semana número 2, chicos. ¿Ah? Semana número 2. Clase número 2 para nosotros. A ver, coménteme si se puede ver la pantalla compartida. ¿Sí? Confirmen, por favor, chicos. Sí, profesor. Listo, muchas gracias. Ya, semana número 2, tema del día de hoy, adición de vectores y movimiento rectilíneo uniforme. Recordar que la semana pasada hemos visto la primera parte del tema de análisis vectorial. Hoy vemos la segunda parte, que corresponde al tema analítico, el cual se relaciona a la parte trigonométrica, ¿correcto? Y también vamos a ver un poco de MRU, ¿no? Pero antes de ver MRU, debemos tener en cuenta los conceptos previos, ¿no? Del movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, vamos a ver conceptos previos de cinemática. Así que comencemos, chicos. Como os había dicho, vamos a ver el método de descomposición rectangular, que corresponde al método analítico. Algo similar hemos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan? En uno de los problemas, ¿no? Te mencioné que una forma de resolver los problemas de vectores es descomponiendo, ¿no? En esa oportunidad lo hicimos en base a una lógica más geométrica y hoy lo vamos a hacer en base a una lógica más trigonométrica, ¿no? Conocido como componente, ¿no? El movimiento rectilíneo uniforme, que es conocido por ustedes. Así que vamos. Descomposición rectangular de un vector. Ya hemos visto los elementos de un vector, hemos visto algunas características previas, la clase pasada. Hemos visto varios métodos para operar, sumar vectores y también para poder restar en algunos casos, ¿no? Y hoy vamos a ver otro nuevo método, que es el de descomposición, que es el método trigonométrico o método analítico también. Y consiste en proyectar un vector perpendicularmente sobre los ejes de un sistema de coordenadas. A ver, profe, primero representemos a nuestro vectorcito. Este es nuestro vector, vamos a poner acá. Este es nuestro vector A, vector A. No, lo que yo voy a hacer es proyectar este vector A sobre cada uno de los ejes, pero voy a hacer una proyección de manera perpendicular. Esto vamos a ver, ¿qué hacemos? Consideremos que nuestro vector A tiene un módulo A, es decir, la magnitud. Para nosotros en esta oportunidad es una letra. Para ustedes más adelante en algún problema será un número, 20, 10, 15 unidades. ¿Me dejo entender? Si hablo de una fuerza será 15 newton, 40 newton. Si hablo de una velocidad será 40 kilómetros por hora, pues, ¿no? ¿Correcto? Y además su dirección. Entonces, la clase pasada también mencioné, ¿no? En el método geométrico más se analizaba magnitud, dirección y sentido, porque era un método más gráfico, y tú podías graficar ese sentido. En esta oportunidad, por ser analítico, ya no necesitamos del sentido, solamente de la magnitud y la dirección. Con estos dos elementos basta para poder describir a un vector. Con estos dos puedo describir, diferenciarlos de los demás. Acá viene mi primera proyección. Voy a proyectar este vector sobre el eje X positivo. Ahí está. Esa sería la proyección. Es como si fuera una sombrita. Es como si fuera la sombra. Es como si fuera una sombrita. Pues estoy haciendo la sombra sobre el eje X positivo. Pero también puedo hacer lo mismo, chicos, sobre el eje Y positivo. Profesor, ¿siempre será sobre el eje X positivo o siempre será sobre el eje Y positivo? No. Depende del vector. Date cuenta que como el vector está en el primer cuadrante en esa dirección, ¿listo? Va a ser proyectado sobre esos ejes. Si está en el segundo, en el tercero, en el cuarto, será una proyección distinta, pero la lógica es la misma. Siempre de manera perpendicular sobre cada uno de los ejes y luego desde el origen de coordenadas hasta el punto de intersección o hasta el punto de proyección aparece una componente o otro vector. ¿Listo? Ahora sobre el eje Y. Ahí está. Otra proyección, otra sombrita, ¿no? Otra sombrita. Entonces, cada uno de estos dos componentes que nosotros hemos obtenido tiene un valor. Tiene un valor. Ese valor tú lo vas a encontrar mediante tus conocimientos previos de trigonometría. ¿Se acuerdan que ustedes en trigonometría, en colegio, no te estoy hablando a nivel PREA, en colegio nada más, te enseñan esta parte? Tengo un triángulo rectángulo, tengo la hipotenusa, tengo el ángulo y debías encontrar los dos catetos en función del ángulo y de la hipotenusa, ¿cierto? Y algunos hacían el método de lo que quiero sobre lo que tengo. Lo que quiero sobre lo que tengo.
Aquí, aquí hay que tratar de hacerlo un poco más básico, más sencillo, más práctico, pues, ¿no? Lo que quiero sobre lo que tengo está muy bien, pero eso es cuando necesito aprender muchas situaciones. Acá solamente son dos, que es el cateto opuesto y el cateto adyacente. Así que, mira lo que vamos a hacer, ¿ya? Este ángulo, al estar en esta posición, genera dos componentes. Una componente está al costadito del ángulo, al costadito. ¿Observas quién está al costadito? La que reposa en el eje horizontal, ¿cierto? ¿Qué tal, Daniel? La que reposa en el eje horizontal es la que está a su costadito. Entonces, la que está a su costadito, dime tú, ¿ah? Mira, a ver, la que está a su costadito, ¿qué razón trigonométrica le corresponde? La que está a su costado. A ver, ¿qué crees? ¿Tú qué crees? A ver, si está a su costado, le corresponderá coseno, ¿cierto? Mira, te la estoy dejando fácil, ¿ah? La que está a su costado le corresponde coseno. Por lo tanto, a la otra, que no está a su costado, ¿qué le corresponderá? Si a una le corresponde coseno, a la otra le corresponde el seno, ¿no? Entonces, profesor, usted me está diciendo que esta componente horizontal y esta componente vertical están relacionados a lo que usted me ha mencionado. Sí, están relacionados. La que está en el eje horizontal, la que está a su costadito, en esta oportunidad, es coseno, es decir, hipotenusa por el coseno del ángulo. Imposible olvidarse de eso, ¿sí o no? Profesor, entonces la otra es seno. La otra es seno. A seno del ángulo. Entonces tenemos a coseno y a seno. A coseno es la que está a su costadito. Y la otra será a seno. Y ahí observas claramente dos cositas. Observas la magnitud y observas la dirección. Profesor, ¿qué significa eso? Recuerda que el a sub x es la componente. Y la componente es otro vector. Es otro vector. Ese vector tiene signo positivo. ¿Qué significa el signo positivo? La dirección, es decir, derecha. Profesor, si la componente apunta hacia la izquierda, será negativo. Será negativo, ¿correcto? También tenemos la componente en el eje Y, que es a seno de teta. El signo representa la dirección, más porque va hacia arriba, menos si es que va hacia abajo. Y el a seno representa la magnitud, el valor. ¿Correcto, chicos? Así que de esa manera nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos descompuesto un vector, en este caso el vector A, en función de dos componentes, llamadas componentes rectangulares, porque estas dos componentes forman 90 grados. ¿Correcto, chicos? Ya hemos hecho la descomposición de un vector. Y una vez que ya tengas descompuesto el vector, ya podemos hablar de las notaciones, ¿no? Representación, mejor dicho. Representación o notaciones, que viene a ser lo mismo. Tenemos la forma de un par ordenado. ¿Cómo representa un vector en forma de par ordenado? Creo que esto es lo que muchas veces nosotros hemos estudiado en el colegio, ¿no? No sé si habrás visto problemas, no, lo he dicho. Si recuerdas lo que tú has hecho en el colegio, desde primaria se trabaja esto. Tú haces tu cuadrícula y te dicen, ¿no? Ubica el punto 2,5. Tú corres dos cuadraditos a la derecha y 5 hacia arriba, ¿no? Pares ordenados. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Profesor, entonces, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Solamente que ahora ya no representa un punto, representa un vector, pues, ¿no? Donde el punto final del vector es el punto con los pares ordenados, pues, ¿no? Entonces, nuestro vector A tiene dos componentes, A sub X y A sub Y, los cuales ya hemos encontrado hace un momento. ¿Listo? Y lo colocamos entre paréntesis, separados por una coma. ¿Listo? Separados por una coma. Tenemos la forma de magnitud con dirección, mira. Esto podemos representarlo de forma separada también, ¿no? La magnitud y la dirección aparte, ¿no? La magnitud viene a ser el valor, ¿no? El módulo de A. Entonces, ¿cómo yo calculo el módulo de A? El módulo de A se calcula mediante Pitágoras, ¿no? Calculas Pitágoras para esos dos valores, ¿no? Raíz cuadrada de A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado. Pitágoras, chicos. Simplemente, como tenemos un triángulo, la hipotenusa se calcula por Pitágoras.
¿Qué más? Me falta mi dirección, ¿no? Aquí ya comenzamos un poco con los inconvenientes. ¿Por qué, profesor? Porque para la dirección, formalmente tendrías que aplicar esto. La tangente de la menos uno. Y muchas veces los chicos me preguntan, ¿no? Mira, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? A sub y entre A sub x. Eso se ve claro en la gráfica en el triángulo. Pero tangente de la menos uno. A ver, por ahí escucho comentarios. Bueno, leo comentarios. ¿Qué representa tangente a la menos uno? Leo comentarios, chicos. Tangente a la menos uno. ¿Qué es tangente a la menos uno? A ver. Tangente a la menos uno es cotangente, me dice Luis. ¿Qué dicen los demás? Jennifer dice arco tangente. Gianfranco dice cotangente. A ver, ¿algún comentario más? ¿Algo más? Kiara dice cotangente. Y justo lo que pensaba, ¿no? Eso puede ser confuso para algunos. ¿Por qué, profesor? Porque yo veo una tangente a la menos uno y según mis conocimientos algebraicos, L menos uno, exponente negativo, hace que el valor, hace que la expresión cambie de lugar, ¿no? Se invierta, ¿no? Ah, profe, entonces esto sería uno sobre tangente. Sí, sería uno sobre tangente y alguno dirá, profe, entonces es cotangente. Y eso es incorrecto, chicos. Eso es incorrecto. Esto no es cotangente. Tangente a la menos uno, no sé si alguno habrá tenido o tiene una calculadora científica. Si tú observas en las calculadoras científicas, aparece el tangente de la menos uno. Y tangente de la menos uno no significa cotangente, significa arco tangente. Este menos uno viene de la representación de las funciones inversas. Funciones inversas, que me imagino también lo verás en álgebra. Funciones inversas. A veces para representar una función inversa se usa el menos uno. El menos uno. Pero ahí también tiene que ver un poco la notación que se usa, ¿no? En este caso es tangente a la menos uno. Si yo quisiera representar la cotangente, tendría que colocar ese menos uno en otro lugar, ¿correcto? Entonces, por eso aclaro esto desde el momento, ¿no? Ahora, tú también estarás preguntando, profe, espere. ¿Y cómo yo voy a calcular arco tangente, profesor? ¿Cómo se opera eso? Esa es trigonometría, profesor. Por ese motivo te dije, ¿no? Este es muy tedioso, acá hay muchos inconvenientes. Ahora, ¿yo qué voy a hacer en los problemas? Tú no te compliques la vida. Tú grafica tu triángulo. Te pongo este caso, ¿ah? Te pongo este caso. Imagina, que tu triángulo tiene dos componentes. La componente en el eje Y vale 4 y la componente en el eje X vale 3. 4 y 3. Dime, ¿de qué ángulo estamos hablando? A ver, opuesto 4, adyacente 3. Solo es un ángulo. Recuerda que yo quiero la dirección. Cateto opuesto 4, cateto adyacente 3. 53, ¿cierto? Entonces, ¿es necesario que aplique tangente a la menos uno, ángulo inversa? No, ¿cierto? Solamente necesitas saber los dos catetos. Por eso, cuando tú necesites la dirección, yo te sugiero, te recomiendo que no analices esta tangente a la menos uno ni la tangente, sino visualmente nada más, en base al triángulo y a sus valores, tú identifiques el ángulo que tienes. ¿Correcto, chicos? Visualmente. ¿Está bien? ¿Queda claro, chicos? Para que no se compliquen. ¿Ah? Por ese motivo, te dije, esta es la parte formal. Formalmente tienes que hacer eso, pero eso ya cuando tú tienes facilidad de tener calculadora. Que eso ocurre normalmente ya en la universidad, porque trabajamos con ángulos no necesariamente pitagóricos o notables. En la universidad puede ser cualquier ángulo, así que como es cualquier ángulo, obligatoriamente necesitamos usar calculadora. Eso, te vas a acordar de mí.
Lo primero que tienes que hacer cuando ingreses a la universidad, si estás en una carrera que tiene números, compra tu calculadora. Profesor, mi calculadora, eso de la tienda, eso que tiene solamente suma, resta, multiplicación y división. No, una calculadora científica. Una calculadora científica, obligatoriamente. ¿Listo, chicos? Así que vayan ahorrando, vayan ahorrando. Tienen hasta el próximo año que comiencen sus clases. Entonces, esto representaría la dirección. Entonces, Kiara, tienes tiempo todavía para aprender cómo se usa. Por ejemplo, algunas carreras incluso compran calculadora para graficar. No sé si has visto esas calculadoras que tienen una pantalla grande y se usan para graficar. Pero creo que ahora ya no es tan viable porque creo que la tecnología está en la mano de todos, así que tienes tu celular para hacer gráfica, pues, ¿no? Por ahí te descargas una aplicación, claro, GeoGebra también, que es una aplicación muy importante, pero siempre es importante una calculadora científica, científica, ¿listo? Para operaciones. Profesor, descargo en mi celular. Puede ser viable, pero una calculadora científica es más manejable, créeme. A pesar de que tú puedes descargarlo en tu celular, una calculadora científica, no es lo mismo. No es lo mismo, la facilidad con la que colocas los valores. Ya está. Ahí está, justo corroboramos, ¿no? Función tangente inversa. Ya está. Entonces ya tenemos dos representaciones, ¿no? Ya tenemos dos representaciones. Entonces vamos a ver la adición de vectores por el método analítico. Dice, descomponer los vectores dados y describir sus componentes con respecto a los ejes coordenados. A ver, profe, mira lo que voy a hacer. Acabo de hacerlo rápido porque quiero dedicarme más tiempo a la parte de cinemática, que creo que es más importante para ustedes. Aquí solamente es aplicar lo que ya hemos visto en las diapositivas anteriores. Tengo el vector A, tengo el vector B. ¿Qué hacemos? Descomponemos, profe. El vector A ya lo habíamos hecho. Ahora el vector B. Mira cómo se descompone el vector B. ¿Date cuenta? Date cuenta que esos componentes ya cambiaron de dirección. Ya no apunta a la derecha, mira, apunta hacia la izquierda. Porque siempre esa cabecita apunta al lugar donde se ha generado la intersección. Ahí tenemos sus dos componentes. Entonces, prácticamente tengo las componentes de A y de B. Profesor, ¿has colocado un negativo a las componentes de B en esta oportunidad? Sí, por la dirección pues, de las componentes. Si va hacia la izquierda, negativo. Si va hacia abajo, negativo. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro esto de la descomposición, sí o no? Coméntenme, por favor. Recuerda que sus participaciones se están tomando en cuenta, se están siendo grabadas. El que acumule más participaciones tendrá la oportunidad de tener un punto para su siguiente examen. Obviamente, si se acuerda. ¿Sí? Sí, profesor. Listo, excelente. Muy bien, ya está. A ver, voy anotando, ¿ya? ¿Quién participó? Check. Ahí está. Ya va. 1-1. Vamos. Vamos. Siguiente. Pues ya tengo las componentes, ¿no? Una vez que tengo las componentes, lo que yo voy a hacer es calcular la resultante. Mira, lo más común es resultante, que es la suma de vectores. Pero tú también puedes calcular la resta, la diferencia de vectores. En esta oportunidad usamos la suma nada más. Suma de vectores, profesor, pero si son dos componentes por cada vector, ¿qué tengo que hacer? Sumar componente a componente. Entonces, mi resultante también es un vector, por lo tanto tendrá dos componentes también, una componente horizontal y una componente vertical. Si yo quisiera calcular la horizontal, ahí está, mira, resultante en el eje X, componente de la resultante en el eje X. Sumo las dos componentes, la componente de A en la horizontal y la componente de B en la horizontal. No te olvides, por favor. Se suma con su respectivo signo. Componente horizontal de A coseno de teta, positivo. Componente horizontal de B, menos B coseno de alfa. ¿Listo? Negativo porque iba en la dirección izquierda, ¿no? Y lo mismo hago con la otra componente en el eje Y. Lo mismo, chicos, lo mismo. A seno de teta menos B seno de alfa. ¿No? Una vez ya calculados sus dos componentes de la resultante en el eje horizontal y en el eje vertical, representamos a nuestra resultante final. Esta será nuestra resultante, la cual tiene dos valores. Cualquier valor podría ser positivo o negativo. ¿Listo? Tú no te olvides que el signo significa dirección nada más. Dirección. Indicando la magnitud y dirección, tendríamos otra representación, ¿no?
La magnitud sería raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Y su dirección, ya tú ya sabes. ¿Sí o no? Ya lo sabes. No vas a aplicar arco tangente, ¿no? Tienes que graficar, mira. Acá está, mira, para que quede más claro. He tomado el tiempo de colocar el gráfico, mira. Imaginemos que este es tu resultante. Imaginemos que este es tu resultante. Entonces, tus dos componentes están por acá. Componente horizontal y componente vertical. Conociendo ese valor, o conociendo los valores, formarías un triángulo y sabrías ese ángulo. Sabrías ese ángulo, ¿correcto? Ya está. Con eso calculas el ángulo. Ya está. Entonces ya tendríamos todo prácticamente, ¿no? De una resultante. Entonces, muy importante este método, porque si te das cuenta es el método más infalible que hay. El método analítico es segurísimo. Ahora, alguno dirá, profe, pero me voy a demorar a la hora de descomponer. Bueno, eso ya está en tu campo, ¿no? ¿Qué tanto te demores? Ya depende de ti. ¿Sí? Si uno practica lo suficiente, se va a demorar cada vez menos. Si tú Profesor, conoces varios triángulos, sería mucho mejor. Dime, ¿alguna consulta? sí, profesor, disculpe. Entonces, ¿el tangente elevado a la menos uno significa arco tangente o uno sobre tangente? Representa arco tangente. Ya, Es profesor, arco gracias. tangente, que es la inversa, ¿no? La inversa. Función inversa. ¿Listo? Arco tangente. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahí nuestra resultante calculada en función del método de componentes o de descomposición rectangular. ¿Listo? Considero que este es el método más seguro que hay. Alguno podría decir, profe, el método geométrico es más práctico porque solamente traslado y ya está. ¿Listo? Puede ser, pero recuerda que puede tomarte más tiempo el pensar qué vector trasladar, a dónde trasladar. ¿Listo? En cambio, el método analítico es directo. Descompongo, opero y obtengo mi resultado. ¿Listo? Entonces, va a depender de ustedes y identificar qué problema se resuelve con un método de manera más práctica y con el otro método de manera más práctica. Incluso te podría decir que este método es el que vas a usar más también más adelante en el tema de estática, problemas relacionados a estática, que no solamente se ve después de dinámica o en el tema de dinámica, sino que también se ve más adelante cuando hablemos de cargas eléctricas o de magnetismo. También se ve este método. Así que es importante recordar el método de descomposición. ¿Listo? Para complementar un poco el conocimiento en vectores, hablemos del vector unitario. Se llama vector unitario a aquel cuya magnitud es igual a la unidad y que indica la dirección de un vector dado. Bueno, otra forma de representar un vector es a través del vector unitario. ¿Qué es lo que tú vas a ver más en la universidad? En la universidad normalmente los vectores se representan con vectores unitarios. Normalmente. ¿Listo? Es lo más práctico que hay. Bueno, es lo más común, mejor dicho. No práctico, lo más común. Por ejemplo, el vector unitario asociado a un vector A se denota por una U con un sombrerito, ¿no? Ahora, es indistinto, chicos, ¿ya? Se usa cualquier letra, pero hay letras que obviamente están definidas ya para algo específico. Por ejemplo, el I, el J y el K están usados ya anticipadamente para los ejes coordenados X, Y, Z. Las demás letras, como el U, el V, el W, cualquier letra que puedes usar, simplemente con ese tipo de sombreritos, estaríamos indicando un vector unitario. ¿Listo? Por ejemplo, el vector unitario de A, del vector A, se representa como, o se calcula como, vector A entre la magnitud de A. Vector A entre la magnitud de A. ¿Qué significa esto? No solamente es una fórmula, sino si tú le das una interpretación, lo que estás haciendo es lo siguiente, es agarrar el vector A y dividirlo entre su magnitud, es decir, partirlo hasta la mínima expresión. ¿Listo? Es lo mismo que tú haces, por ejemplo, cuando quieres calcular el valor unitario, pues, en aritmética, cuando tú hablas de ecuaciones comerciales, ¿no? Necesitas saber el valor unitario, precio unitario. Es lo mismo, ¿no? El total, el precio total entre la cantidad, ¿sí? Es casi lo mismo, ¿ya? El significado casi es lo mismo. Tengo el vector A y lo que estoy haciendo es partirlo, dividirlo
entre la misma cantidad hasta encontrar el mínimo valor. En este caso, el mínimo valor viene a ser el vector unitario. El vector unitario. Ahí es significado. ¿Está? Entonces, al ser un vector unitario, su magnitud es la unidad. ¿Listo? También en otros cursos lo conocen como reducción a la unidad, ¿sí o no? No sé si habrás escuchado ese método de reducción a la unidad. Está muy, se puede decir que tiene una relación con eso también. Entonces tenemos nuestro vector unitario, donde su magnitud es 1. Gráficamente tiene la misma dirección, el vector A, tiene la misma dirección que el vector A. Entonces, así el vector se puede expresar. Una vez que tú ya tengas ese vector unitario, que simplemente es un vector nada más, lo representamos de esta manera. Nuestro vector A es la magnitud con el vector unitario. Es la magnitud con el vector unitario. Y el vector unitario, al ser un vector, nuevamente tiene su forma de representarlo, tal como hemos visto hace un momento, ¿no? Lo normal es que se use el par ordenado. Lo normal para vectores unitarios, lo más común es que se use el vector, bueno, el par ordenado, ¿no? Es decir, nuestro vector unitario va a tener dos componentes. Dos componentes también. ¿Dos? Ya está. Lo dejamos ahí respecto al vector unitario, que no se profundiza mucho por ahora, pero sí tenemos que recordar, es la descomposición de un vector en 3 dimensiones. Ya hemos visto en 2, ahora veremos en 3. Profesor, esto es importante. Fundamental, no tanto. Para complementar, está bien. Para complementar, está bien. ¿Listo? Como yo siempre digo, no más vale que sobre, aunque falte, ¿no? Así que vamos a repasar. Date cuenta que aquí estoy recordando las letras que mencioné hace un momento, ¿no? Como vectores unitarios para el eje X, el Y, para el eje Y, el J, y para el eje Z, el K. Ahí están sus vectores unitarios para cada uno de los ejes. Tengo un vector A. Ya no está en 2 dimensiones, está en 3. En un sistema de 3 dimensiones, en 3D. ¿Listo? Entonces, este vector lo debo descomponer en el eje X, Y y Z. Y para eso hago las respectivas proyecciones. Una manera de hacer las proyecciones más prácticas es hacer primero la proyección en un plano. Y de ese plano, sacar las proyecciones a cada uno de los ejes. ¿No? Generándose así un cubo. Si te das cuenta, se genera un cubo. Si tú completas la gráfica final, es un cubo completo, ¿no? Donde tenemos 3 aristas, ¿no? Una arista, bueno, no es un cubo exactamente, sino un paralelepípedo, porque si fuera un cubo, todas las componentes serían iguales, sino un paralelepípedo, una cajita. Donde tenemos la componente en el eje X, la componente en el eje Y y la componente en el eje Z. ¿Listo? Donde cada uno de esos se representa mediante su vector unitario I, J y K. I, J y K. Ahí está, ¿no? El paralelepípedo. Ahí está. Entonces, de esa manera hacemos una descomposición en 3 dimensiones. Normalmente no se usa mucho en los problemas actuales del centro pre, pero nunca está de más poder mencionarlo, porque tal vez en algún momento se decida Profesor, implementar este tipo de problemas. Dime, ¿qué pasó? eh, si por ejemplo viniera en el examen y se tiene que analizar para hacer un problema, ¿cómo iría el orden? O sea, el orden cuando es solamente en X y Y es primero las abscisas y luego las ordenadas, pero con el Z, ¿cómo sería? Lo pones al final nada más. X, Y, Z sería el orden. Ah, ya, ya, profesor, gracias. El Z solamente lo que hace es complementar nada más. Es una tercera dimensión. ¿Listo? Como estás acostumbrado. Abscisas ordenadas y luego viene el eje Z, que es proyección. Es como una proyección más. Listo, tenemos 3 entonces. Creo que aquí vienen algunas observaciones respecto a eso. Sí, ahí está. La magnitud del vector A está dada por, mira, hasta hay un Pitágoras para 3 valores, ¿no? Pitágoras para 3 valores. La magnitud del vector A sería la raíz cuadrada del primer valor al cuadrado, más el segundo valor al cuadrado, más el tercer valor al cuadrado. ¿Listo? Que justo esto también lo ves en geometría. En el espacio, cuando hables de paralelepípedos o sólidos,
te vas a encontrar que esta diagonal, que es la diagonal del sólido, se calcula de esta manera. Y los ángulos directores, este es un poco más tedioso, por eso te digo que pocas veces se menciona o se ve este tipo de problemas de descomposición, porque gráficamente los ángulos directores, mira cómo son. Ángulo alfa. Ese ángulo alfa viene a ser el ángulo que forma el vector A con el eje X. ¿Listo? Este ángulo beta es el ángulo que forma el vector con el eje Y. Y acá tenemos el ángulo gamma, que es el vector A con el eje Z. Gráficamente ya es pesada el análisis. Esto ya es pesado. Por eso lo más probable es que a ti ya te den las componentes, es decir, te den la cajita como si fuera un sólido y te den los valores de cada uno de las aristas. ¿Listo? Para que sea más práctico para ti, ¿no? Ya es raro trabajar con ángulos, es raro, es imposible podría decirlo. Entonces tenemos la primera componente en el eje X como A coseno de alfa, A coseno de beta para la segunda componente, y la tercera A coseno de gamma. ¿Listo? Tendría la misma lógica que lo que has visto tú con las componentes, bueno, con la descomposición de dos componentes, ¿no? Para tres componentes tendría la misma relación casi. ¿Listo? Donde se verifica lo siguiente, donde coseno de alfa al cuadrado más coseno de beta al cuadrado más coseno de gamma al cuadrado es igual a 1. Es igual a 1. Chicos, esto ya está más relacionado al tema de trigonometría, pero se verifica esa identidad. ¿Correcto, chicos? Así que como te mencioné, el tema de descomposición para tres dimensiones es poco probable que venga. Si te viene tres dimensiones, ya te van a dar las componentes para que tú vayas analizando esas componentes. Pero es raro que te pongan a descomponer en base a los ángulos. Poco probable, chicos, ¿ya? Así que no se asusten tanto. Hasta ahora no ha venido, pero esperemos, ¿no? Por tu bien, que todavía no venga. Ahora sí, dejamos de ver un poco el tema de vectores. Ya estamos complementando lo que hemos visto en la clase pasada. Ah, ahora me pregunta, profe, ¿módulo y magnitud es lo mismo? Bueno, el módulo es lo que tú has aplicado aquí a la arribita, mira. Raíz del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado, ¿cierto? Ese es el módulo. La dirección para este tipo de vectores ya no lo puedo representar con un solo ángulo, porque tiene tres ángulos respecto a cada uno de los ejes, ¿correcto? Entonces, aquí la dirección se representa ¿con qué? Con vector unitario. Aquí la dirección se representa con vector unitario. ¿Correcto? ¿Correcto, Kiara? ¿Correcto, chicos? Con el vector unitario tú representas la dirección. Por eso te mencioné que es lo que más se usa en la universidad. Porque el vector unitario es el adecuado para representar la dirección para cualquier tipo de vector. ¿Correcto, Kiara? Listo. Mira, eso puede ser una pregunta directa, ¿no? Tengo el vector y calcule su vector unitario. Eso podría ser. Inténtalo, por favor. A ver, como practicando, porque lo más probable es que no veas muchos problemas de eso, pero vas practicando o te vas adelantando los hechos. Calcule el vector unitario de un vector de dos dimensiones y calcule el vector unitario para un vector de tres dimensiones. Si quiero para tres dimensiones, agarra una caja, ponle tres valores a las tres componentes y calcula magnitud y su dirección. ¿Listo? Y vas practicando. Para que más adelante no te sorprendan y no sé, para que ya sepas qué hacer, pues, ¿no? Vamos, terminamos el tema de vectores, ahora pasemos al tema de cinemática. Vamos a ver el tema de cinemática. Conceptos básicos de cinemática. El movimiento es un cambio de posición, efectivamente. Ahora, antes de analizar esto, yo te pregunto, a ver, leo comentarios, ¿ya? ¿Qué es la cinemática, chicos? Leo comentarios, leo participaciones. ¿Qué es la cinemática? A ver, ¿qué es la cinemática, chicos? A ver, ¿alguien? ¿El estudio del cine? ¿Qué sería la cinemática, chicos?
Estudio el cambio de posición de cuerpos. Qué vivo, Daniel, qué vivo. Parafraseando lo que observas en la pantalla. Estudio el movimiento. Ya creo que la gran mayoría va a llegar a esa conclusión, ¿no? Estudio el movimiento, estudio el cambio de posición, por ahí. A ver. mm, Describe un movimiento de objetos sólidos. Describe, descripción, estudio, descripción, ¿no? Mira, básicamente, chicos, lo que nosotros hacemos es física clásica, mecánica clásica, ¿no? Y la mecánica, la física clásica, lo que estudia siempre es el movimiento. La física clásica estudia el movimiento. ¿Listo? Y cuando tú analizas el movimiento, tenemos bastantes temas para hacer. Cinemática, dinámica, estática, energía, trabajo, todos esos temitas, chicos, la gran mayoría de temas que nosotros vamos a ver, estudian el movimiento, pero lo estudian desde otro punto de vista. Ah, mira, dice estudio de la trayectoria en función del tiempo, pero estudia el tiempo de trayectoria. Ya está, entonces, date cuenta que vamos a estudiar el movimiento de un cuerpo, sí, pero desde un punto de vista distinto, desde un enfoque distinto. A nosotros nos va a importar un poco la descripción de la trayectoria, descripción del movimiento en sí. Cuando hablamos de dinámica, no me va a importar tanto eso, me va a importar las causas que lo generan, ¿no? Me va a importar las causas que lo generan. Y tú sabes que las causas que generan un movimiento, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las causas que generan el movimiento? Una fuerza, ¿cierto? Una fuerza. Por eso en dinámica estudia fuerzas. Esto, en el tema de energía también se analiza la energía que posee un cuerpo en cierta posición. Y en la universidad se sabe que la energía es lo más importante de un cuerpo, porque con la energía yo puedo conocer lo que sea. Puedo conocer incluso lo que vamos a ver el día de hoy, que es la ecuación de movimiento. ¿Listo? Entonces, te das cuenta que todo básicamente se concentra en el movimiento de un cuerpo. Pero en cinemática nosotros hacemos el análisis desde otro punto de vista, sin importarme las fuerzas, sin importarme todo lo que hemos mencionado. Me importa solamente la descripción de la trayectoria, descripción de este movimiento. ¿Listo? Y sabemos que el movimiento es un cambio de posición, como estamos mencionando aquí. El movimiento es relativo, también me dice. Su descripción depende del observador u objeto que se usa como referente. Ah, depende del sistema de referencia, entonces. Claro, no es lo mismo que yo analice un objeto cuando estoy dentro, por ejemplo, en este caso, de un auto o de un tren, o cuando estoy fuera, ¿no? Las personas dentro o fuera del tren observan cosas distintas, tienen una perspectiva distinta, ¿sí o no? Así que el movimiento es relativo. Y esto da origen a lo que tú vas a ver, creo que al final del siglo, la cual se conoce como eh, relatividad. Está relacionado a esto. Relatividad, se está relacionado a esto, ¿no? Nosotros vamos a ver la relatividad especial. El movimiento es relativo. Mencionamos que el movimiento se estudia siempre respecto a un sistema de referencia. El sistema de referencia es un sistema de coordenadas asociado a un observador u objeto. Sirve como herramienta para simular el movimiento u objeto o describir un evento. Básicamente, el sistema de referencia es el lugar donde se genera el estudio del movimiento. Por ejemplo, yo estoy acá en un cuarto, en una oficina, vamos a llamarlo así. Tiene cuatro paredes, un techo, un piso. ¿Listo? Imaginemos que aparece de la nada una mosquita. Una mosquita. Y yo quiero analizar el movimiento de la mosca. Entonces, mi sistema de referencia va a ser el cuarto nada más. Porque la mosca se puede mover solamente en este cuarto. Pero si yo abro la ventana o abro la puerta para poder estudiar el movimiento de esa mosca, mi sistema de referencia debe ser distinto, ¿no? Debe crecer, debe aumentar. ¿Correcto? Debe aumentar. ¿Te das cuenta? Entonces, mi sistema de referencia va a ser el lugar donde se genere el estudio del cuerpo. Entonces acá tenemos nuestro sistema de referencia, el cual está compuesto de un
un sistema de coordenadas, un observador. Y también un factor llamado tiempo, ¿no? Por eso se usa un cronómetro muchas veces. Y este sistema de referencia me va a ayudar a poder analizar un evento, a poder analizar un movimiento de algún objeto, ¿no? Ahora, para poder analizar ese movimiento del objeto, nosotros hacemos uso de los vectores de posición. El vector de posición me indica dónde se encuentra el cuerpo. ¿Y qué es un vector de posición? No es más que los vectores que ya hemos visto en las diapositivas anteriores y desde la clase anterior. Entonces, ese vector de posición, representado como un par ordenado muchas veces, o como una terna ordenada, si fueran 3 dimensiones, me ayuda a identificar la posición de un cuerpo. ¿Listo? En general, ¿no? Puede ser 3 dimensiones, 3 valores. Pero lo común es que sea 2. Y lo que nosotros vamos a ver es de 1 nada más. ¿Te das cuenta? ¿Listo? Entonces, 3 es demasiado. 2 es posible. 1 es lo clásico. Así es sencillo. Ya, entonces, ese es el vector posición. Un vector que nos ayuda a representar el lugar donde se encuentra el cuerpo. Otro concepto básico. Una vez identificada la posición, tú puedes representar la posición inicial y la posición final del cuerpo, ¿sí o no? Ya está. Si yo puedo representar la posición inicial y la posición final, en base a esas posiciones iniciales y finales, yo voy a encontrar un desplazamiento. Mira, voy a representar en esta oportunidad el movimiento en una dimensión. Yo analizo en una dimensión, el cuerpo está en una posición inicial, un X sub 0, que también es un vector, ¿eh? Solamente que este vector tiene una sola componente. Pasa un tiempo t, el cuerpo cambiará de posición a una posición final, que también será otro vector. Entonces, el cuerpo se ha movido, ha cambiado de posición. Y eso ha generado que de la posición inicial pase a la posición final. ¿Listo? Ha avanzado gráficamente, puedo observar. Entonces, yo puedo decir que en este tramo, en este intervalo de tiempo, el cuerpo se ha desplazado. ¿Cuánto se ha desplazado gráficamente? Desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Listo? Desde la posición inicial hasta la posición final. Entonces, no te olvides, por favor, que el desplazamiento, ¿listo? El desplazamiento, ¿qué va a ser? El vector que se une desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Cómo se calcula el desplazamiento? El desplazamiento se calcula como diferencia de posiciones. Posición final menos posición inicial. Posición final menos posición inicial. ¿Listo, chicos? Ese viene a ser el desplazamiento. Profesor, ¿y si mi vector fuera de 2 dimensiones, se aplica lo mismo? Sí, solamente restas 2 vectores, ¿correcto? Y si fuera de 3 dimensiones, también restas los 2 vectores. Restas el vector posición final menos el vector posición inicial. ¿Correcto, chicos? Sí, profesor. No, sin molestarle, no podría volver a la anterior diapositiva para tomarle foto, por favor. ¿Esto? ¿De acá? ¿Es de acá? Sí, gracias, profesor. Ok, Alexa. Listo, ya está. Entonces ya tenemos aquí nuestro desplazamiento que nuevamente, te repito, es un vector. Al ser generado por una diferencia de vectores, el desplazamiento es un vector, al igual que el vector posición. Entonces ya hemos definido nuestro vector de desplazamiento y mediante ese vector de desplazamiento nosotros podemos definir lo que se conoce como velocidad media. Velocidad media. Que la velocidad media es una cantidad vectorial que indica el cambio de posición de un objeto en un intervalo de tiempo. ¿Está? ¿Cómo se calcula la velocidad media? Como el cambio de posición entre intervalo de tiempo. Es decir, desplazamiento entre intervalo de tiempo. No te olvides, por favor, que el cambio de posición es posición final menos posición inicial. Y eso representa desplazamiento. Si podrían anotarlo por ahí, sería excelente, pues, ¿no? Velocidad media es
desplazamiento entre tiempo. Anótalo, por favor, por ahí, acostadito, cuadernito. ¿No? No te olvides, por favor, que la velocidad media se mide en metros por segundo. Metros por segundo. Y es algo que creo que, no sé si lo mencioné en la clase pasada, no hay problema. Cuando yo hablo de unidades y digo metros por segundo, lo que estoy haciendo al final es colocar metros entre segundos, ¿correcto? Pero formalmente las unidades se leen así. Cuando hay dos cantidades, dos unidades que se están dividiendo, se lee metro por segundo, ¿no? Y si yo quisiera, profesor, representar el metro y el segundo juntitos con una multiplicación, solamente se lee metro segundo. Metro segundo es multiplicación. Metro por segundo es división. ¿Correcto, chicos? ¿Se entiende eso? Porque es posible que en algún momento no te den gráficamente representar las unidades, sino te lo den como una lectura. Y ahí tú tienes que recordar un poco esto que te estoy mencionando. ¿No? Es un dato pequeñísimo, pero créeme que puede hacer la diferencia en algún momento. Ahora, ¿qué hacemos? Sigamos con los conceptos básicos. Ahora hablaremos de la distancia. Que la distancia, cantidad escalar que indica la longitud del recorrido de un objeto. ¿Listo? También es conocido como recorrido simplemente, ¿eh? Creo que se conoce más como recorrido, chicos, ¿no? Acá puede haber un poco de controversia en base a la información que hay en otros materiales. ¿Listo? Ahí tenemos. Acá creo que se nota un poco más la diferencia. Es más notoria, ¿no? Desplazamiento y trayectoria. Cuando un objeto, un cuerpo, cambia de posición, ¿no? Para el desplazamiento solamente me importa el punto inicial y el punto final, como observarás en la gráfica, ¿no? Punto inicial, punto final, desplazamiento. Se formó el vector. En cambio, para calcular el recorrido, vamos a llamarlo así, recorrido o distancia recorrida, necesito calcular la longitud de la trayectoria, que es la línea roja, es por donde camina la persona. Que si te das cuenta, esa trayectoria es más grande o tiene mayor tamaño que el desplazamiento, ¿cierto? Obligatoriamente. Siempre la trayectoria debe ser mayor o a lo mucho igual al valor del desplazamiento. ¿Correcto, chicos? Entonces, si yo quiero calcular el recorrido, necesito calcular la longitud de esa trayectoria curva. Obviamente para ti no van a ser curvas, ¿no? Para ti serán rectas. ¿Listo? Para ti también serán rectas, dos, tres rectas, tal vez distintas, pero van a ser rectas para que sean calculables más fácil. Ya más adelante en la universidad tú vas a poder calcular la longitud de cualquier trayectoria curva, ¿no? Y lo haces mediante algunas formulillas, ¿no? Entonces decimos, para el movimiento rectilíneo en una sola dirección, se va a cumplir que la longitud de la trayectoria y el desplazamiento, bueno, magnitud del desplazamiento es la misma. Cuando ya hablamos de MRU, se cumple lo que estamos viendo acá, pues. Cuando ese movimiento en una sola dirección, es decir, la trayectoria, el camino es recto, se va a cumplir que el tamaño de la trayectoria y el tamaño del desplazamiento es el mismo, coinciden, solamente para movimientos rectilíneos, ¿correcto? Sí, profesor. Tenemos con conceptos básicos, hay muchos conceptos básicos. Una vez definido el recorrido, podemos calcular la rapidez media. ¿Qué es la rapidez media? Repito. No demoré mucho, ¿no? Cuando ya ven la última línea de la diapositiva, ya. Ahí. Ya, queda. No hay problema. Tenemos la rapidez media. Una vez definida lo que es el recorrido o distancia recorrida, puedo calcular ya la rapidez media. Cantidad escalar que indica la distancia recorrida por un objeto en un intervalo de tiempo. Entonces, nuestra rapidez media se calcula como
distancia recorrida, auméntale por favor por ahí entre paréntesis, recorrido o distancia recorrida, para que se tenga claro, por favor, ¿ya? Entre intervalo de tiempo, entre intervalo de tiempo. ¿Listo? Listo. Unidades, metros por segundo también, ¿ya? Dice, para el movimiento rectilíneo en una sola dirección, se cumple, mira, esto es interesante, ¿eh? Esto es interesante. Dice, para movimiento rectilíneo en una sola dirección. ¿Qué tipo de movimiento es ese? Movimiento rectilíneo en una sola dirección. Me suena. ¿Qué significa eso, chicos? El movimiento rectilíneo en una sola dirección. Ese es el movimiento MRU. Es decir, para el MRU, ese está cumpliendo. A ver, traducimos eso La como se están velocidad dando. es constante. La velocidad es constante, sí. Pero acá lo que nos está diciendo es lo siguiente. Para un MRU, movimiento rectilíneo en una sola dirección, MRU, la magnitud de la velocidad media, porque es un vector, es igual a la rapidez media, que es un escalar. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí, en este caso particular, está sombreado, para el MRU, el valor de la velocidad media y la rapidez media son iguales. Son iguales. Y eso no ocurre siempre. Solamente ocurre para el MRU. ¿Correcto? ¿Eso qué significa, profesor? Significa que si en una pregunta a ti te dicen, ¿la magnitud de la velocidad media y la rapidez media son iguales? ¿Verdadero o falso? La magnitud de la velocidad media y la rapidez media son iguales. ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué responderías? ¿Verdadero o falso? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie quiere ganarse puntitos? ¿Alguien? ¿Qué responderías? No, no respondes nada. ¿Me estás diciendo que no respondes nada? ¿Lo dejas en blanco? ¿Pierdes puntos? Y ahora dice verdadero. Dice Gianfranco, verdadero. Ahí dicen los demás. Ahí dicen los demás 47 personas. Creo que lo dejan en blanco, me parece, ¿no? O sea, me dice verdadero también. Dice. Y si yo te digo que no es verdadero, es falso. Y alguno puede decir, profe, pero lo está diciendo ahorita. Está diciendo que son iguales. Yo estoy diciendo que son iguales. ¿Para qué caso? Para el MRU. Eso debes tener tú en cuenta en una pregunta de verdadero y falso. La pregunta de verdadero y falso se responde en base a lo que te dice el enunciado. Si no te dicen que el movimiento es un MRU, en cualquier otro caso, esto es falso. Genéricamente, en general, es falso. Estos dos valores son distintos. La magnitud de la velocidad media y la rapidez media son diferentes, chicos. Son diferentes. Pero hay un caso donde sí son iguales. Solamente un caso. Y es para el MRU. ¿Correcto, chicos? Y es para el MRU. Entonces, si el enunciado te dice, si consideramos un MRU, la magnitud de la velocidad media y la rapidez media son iguales. Para el MRU, ahí sí es verdadero. Ahí sí es verdadero. ¿Correcto, chicos? Espero que se haya entendido. ¿Correcto? Espero que se entienda esa parte, ¿no? Tengan cuidado, es una pregunta de verdad y falso clásica. Es clásico de clásico. Así que tengan en cuenta eso. Y como ya estamos dando el inicio a un movimiento ya un poquito más clásico como el MRO, vamos a tratar de enfocarnos en ello, ¿no? Pero antes de enfocarnos en el MRO, mencionemos lo que es las observaciones o las conclusiones finales de lo que hemos visto hasta ahora. Para cualquier trayectoria de una partícula, la definición de desplazamiento es posición final menos posición inicial. Nosotros habíamos visto solamente para un eje horizontal, ¿no? Pero eso se puede generalizar para cualquier tipo de movimiento. Movimiento en dos dimensiones, posición final menos posición inicial. Ahí está. El vector que une el punto inicial con el punto final. ¿Listo? Y la definición general de la velocidad media es justo lo que te mencioné, ¿no?
Desplazamiento entre tiempo. Variación de la posición entre variación de tiempo. ¿Correcto, chicos? Esto ya de forma general, pues, ¿no? Dos dimensiones podemos decir. Lo que hemos visto en la teoría anterior es para una sola dimensión. Que básicamente tiene la misma lógica. ¿Qué más? Ahora sí, vamos. Vamos de frente al tema de MRU, ¿correcto? Movimiento rectilíneo uniforme, conocido como MRU, creo que es un movimiento conocido por todos ustedes, un movimiento clásico, donde se caracteriza por el hecho de que el móvil realiza desplazamientos iguales en intervalos de tiempos iguales. Es el concepto que nace a partir de la descripción del movimiento. Movimiento rectilíneo, movimiento porque hay un cambio de posición. Rectilíneo porque es en una línea recta. Y es uniforme porque por cada tiempo igual se generan mismos desplazamientos. Es decir, el movimiento es uniforme. Por cada tiempo igual se generan desplazamientos iguales. ¿Correcto? La condición necesaria para que un cuerpo tenga MRU, ¿cuál es? A ver, di las palabras clave. ¿Cuál es la condición necesaria para que se genere un MRU? ¿Qué es lo más importante para generar un MRU? Dilo. Que la velocidad sea constante. Es fundamental eso. Velocidad constante. Ahí está, mira. Velocidad constante, ¿no? Entonces, notamos por aquí que un objeto tiene velocidad constante y eso generaría un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme, que significa que genera el mismo desplazamiento para los mismos tiempos. Por ejemplo, desplazamiento D para un tiempo T, desplazamiento D para un tiempo T, desplazamiento D para un tiempo T, desplazamiento D para un tiempo T. Profesor, ¿y si pasa un tiempo 2T? Si pasa un tiempo 2T, ¿cuánto sería su desplazamiento? 2D. Sería 2D, ¿cierto? Entonces, también puedo decir que el tiempo y el desplazamiento, ¿cómo son? Proporcionales. ¿Sí? El tiempo y el desplazamiento también son proporcionales. Ya está. Muy bien. Eso es lo que genera un MRU, ¿no? Velocidad constante y genera desplazamientos iguales para tiempos iguales. O en general, el tiempo y el desplazamiento son proporcionales. En base a ese tipo de movimiento y en base a ese tipo de velocidad constante, se generan algún tipo de ecuación llamada ecuación de movimiento o ecuación en este caso del MRU, donde nosotros vamos a representar la posición final del cuerpo. ¿Cuál es la posición final del cuerpo? O la ecuación con la cual vamos a calcularla es la que tú ves en pantalla. La posición final es igual a posición inicial más velocidad. Escucha bien, por favor. Esta ecuación es una ecuación de movimiento, es una ecuación vectorial. Al ser una ecuación vectorial, las cantidades son vectores, y al ser vectores tienen que tener un signo, obligatoriamente un signo, ¿no? Por ejemplo, la posición final, la posición inicial, tienen signos porque son vectores. La velocidad v también tiene signo. Si el cuerpo se mueve a la derecha, esta velocidad debe ser positiva. Si el cuerpo se mueve hacia la izquierda, esta velocidad debe ser negativa. ¿Me dejó entender? Esto multiplicado por el intervalo de tiempo. Tiempo t menos t sub 0, ¿no? Recuerda que el tiempo t sub 0 es el tiempo donde el cuerpo está en la posición inicial. ¿En qué tiempo el cuerpo está en la posición inicial? Profe, al inicio del movimiento. En tiempo igual a 0. Ah, pone 0. Por ejemplo, si te dicen, el cuerpo comienza a moverse después de 5 segundos. Ah, tiempo inicial es 5 segundos. ¿Listo? Pero lo normal es que sea 0, chicos. ¿Ya? Lo normal es que sea 0. Observaciones. 1. Conocida la posición inicial x sub 0 en el instante t sub 0 y la velocidad v del móvil, se conocerá la posición x del móvil en cualquier instante. 2. Si se asume que t sub 0 es igual a 0, porque recién inicia el movimiento, es posible, la ecuación del MRU se describe de esta manera. Posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Correcto? Más velocidad por tiempo. Y esta es la ecuación que nosotros vamos a usar para el análisis del MRU. Y en base a estas ecuaciones vamos a ver qué más se genera. Se va a generar las famosas gráficas del MRU, chicos. Gráficas del MRU.
¿Qué gráficas voy a generar? La posición en función de tiempo. Si yo grafico la ecuación antes mencionada, me voy a dar cuenta que la ecuación antes mencionada es de primer grado. Al ser de primer grado, la gráfica que genera es una línea recta. Es una línea recta, ¿no? Y de esa línea recta nosotros tenemos dos situaciones también, ¿no? La línea recta puede ser inclinada de esta manera hacia la derecha o inclinada hacia la izquierda. ¿Listo? Cada una de ellas tiene su propio significado. Ahorita vamos a ver. También puedo generar otra gráfica que es la velocidad. La gráfica de la velocidad sería de esta manera, horizontal. Profesor, ¿y por qué es horizontal? Es horizontal porque al ser horizontal el valor no cambia. Y eso es lo que ocurre con la velocidad, ¿no? La velocidad no cambia, es constante, entonces genera un valor horizontal. Observaciones de estas gráficas. En la gráfica posición en función de tiempo, nosotros podemos encontrar a través del ángulo de inclinación, puedo calcular la velocidad. Entonces, se va a cumplir que la tangente del ángulo representaría la velocidad, chicos. Representaría la velocidad. 2. En la gráfica, la velocidad en función de tiempo, mediante el área sombreada, nosotros podemos calcular la distancia recorrida. Mediante el área sombreada podemos calcular la distancia recorrida, ¿correcto? Entonces, mediante esta gráfica ya puedo calcular velocidad y distancia también, que son valores muy importantes para el MRO. Ahora pasemos, ya terminando, a un tema complementario. Lo anterior termina con el tema de MRU porque ya hemos visto gráficas. Lo que viene a continuación corresponde al tema de movimiento relativo. Y dentro del movimiento relativo, lo que se estudia más es la velocidad relativa, ¿no? Cómo yo represento la velocidad en función de otro cuerpo. Por ejemplo, observo por aquí. Acá tengo dos cuerpillos. Cuerpo A y cuerpo B, cada uno con su respectiva velocidad, ¿no? Velocidad de A, velocidad de B. Pero estas dos velocidades, chicos, son respectos a un observador que no se mueve. En este caso están considerando que mi sistema de referencia es ese faro que está ahí, ese poste de luz. ¿Listo? Que es lo normal. Los valores que a ti te dan, chicos, un cuerpo se mueve con una rapidez de 5 metros por segundo, son valores respecto a un observador estático. ¿Listo? Siempre sobre un observador estático. En este caso, respecto al poste. Entonces, la velocidad de A y de B son esos valores respecto a ese poste. Pero hay situaciones donde yo quiero representar la velocidad no respecto al poste, sino respecto a otro cuerpo. Por ejemplo, quiero representar la velocidad de A respecto al móvil B, pero el cuerpo B se está moviendo. Entonces, si se mueve, la velocidad que yo tengo respecto a él será la misma que respecto al poste. No creo, ¿sí o no? Entonces, ahí interviene el concepto de relativo. El movimiento es relativo, chicos, porque va a depender del sistema de referencia, como vimos en la parte inicial de cinemáticas. No es lo mismo analizar el movimiento cuando tú estás dentro de un auto en movimiento que cuando estoy fuera del auto. Se analizaré movimientos distintos, ¿sí? Movimientos distintos. Entonces, para calcular la velocidad de A respecto a B, se lee de esta manera, B, AB, velocidad AB, mira, velocidad AB significa velocidad de A respecto a B. ¿Cómo se calcula la velocidad de respecto a B? Se calcula simplemente velocidad de A menos velocidad de B. Resto velocidades. Profesor, y si yo quisiera velocidad de B respecto a A, velocidad de B respecto a A sería velocidad de B menos velocidad de A. ¿Te das cuenta del orden? El orden es muy importante, chicos, ¿ya? El orden es muy, pero muy importante. Entonces decimos por acá. Para dos móviles A y B que se desplazan en la misma dirección, con velocidades, velocidad de A y velocidad de B respecto al punto O, la velocidad relativa de A respecto a la velocidad de B está dada por esto. Velocidad de A respecto a B es velocidad de A menos velocidad de B, ¿correcto? De esa manera tú vas a calcular la velocidad. Relativa en este caso, ¿no? Velocidad de A respecto a B. Y cuando tenemos aquí, mira, creo que lo estamos mostrando de esta manera. Mira, en general, de manera vectorial, disculpa, de manera vectorial,
es velocidad de A menos velocidad de B, de manera vectorial. Pero lo que están colocando en la parte inferior, chicos, lo que estamos colocando en la parte inferior, no es velocidad en sí, sino es la rapidez, ¿correcto? El valor, magnitud. ¿Me dejó entender? La magnitud. ¿Listo? Entonces, en la parte inferior no sería formalmente velocidad, sino sería una rapidez. Rapidez de A respecto a B es rapidez de A menos rapidez de B. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué se hace eso? Porque los cuerpos van en la misma dirección. Lo calculas práctica, se puede decir que son dos casos, dependiendo lo que ocurre con los cuerpos. Si los dos cuerpos van en la misma dirección, simplemente restas los valores. Restas el valor de A menos B, ¿correcto? Restas el valor de A menos B. En cambio, si los autos van en direcciones opuestas, ¿qué debo hacer con los valores? Sumarlos. Debo sumarlos. ¿Está bien, chicos? Debo sumarlos. Cuando van en la misma dirección, se restan valores. Y cuando van en direcciones opuestas, sumamos valores. ¿Listo? Yo te aconsejaría que hagas el método general vectorial. Que restes vectores para no estar acordando de dos situaciones. Porque si yo aplico el método general, prácticamente ahí está todo. En cambio, si tengo que recordar, si es que van en la misma dirección, hago esto, direcciones opuestas, hago esto, como que tu mente lo va a procesar de forma distinta y en vez de analizar el método general, vas a analizar solamente casos particulares y no me conviene eso para ti. Mejor acuérdate que la velocidad relativa de A respecto a B es velocidad de A menos velocidad de B. Simple. Lo restas de manera vectorial. ¿Te parece? Lo restamos de manera vectorial y solito sale. Porque tu respuesta puede ser negativa o positiva y tú ya sabes el significado de eso, ¿no? Si es negativa es porque va hacia la izquierda. Si es positiva es porque va a la derecha. Así de sencillo, chicos. ¿Correcto? Así que no te compliques la vida, por favor. La velocidad de A respecto a B es velocidad de A menos velocidad de B, siempre de manera vectorial. Y con eso hemos terminado, hemos culminado la teoría de la semana número 2. Ahora vamos con los problemas de la semana número 2. Ejercicios. Vamos a ver, en el tiempo que nos queda. Ya está. Problemas de la semana número 2. Ejercicios. No se comparte, pero. ¿Listo? Confirmen, por favor, si se puede ver. Sí, profesor, se puede ver. Sí se puede ver. Sí se puede ver la compartida, chicos, ¿sí, no? Y comenzamos con las planillas. A ver. Problema número 1. Dice lo siguiente. Analiza 1B, dice. 1B. No sé, vamos a graficar primero. Un vector se define como un ente matemático que se puede representar gráficamente mediante un segmento de recta orientado. Uy, ese concepto ya lo he escuchado antes. Tú también, ¿no? Con el sistema de vectores mostrados en la figura, determine la dirección del vector resultante respecto al eje X positivo. Ya está. Profesor, necesito calcular la resultante primero. Y para eso tengo 4 vectores. 3 de ellos corresponden a ejes rectangulares, eje X o eje Y. El vector de 4 unidades creo que debo descomponer, ¿cierto? Vamos a descomponer. Descomponemos en 2 componentes, una horizontal y una vertical. El de horizontal vale 2 y el de vertical vale 2 raíz de 3. Acá hay 2 formas de resolver. Nosotros te hemos explicado que lo puedes hacer mediante descomposición usando senos y cosenos, ¿correcto? Pero si no te gusta usar senos y cosenos, usa tu descomposición usando proporciones.
Es decir, usando el 2K, el K y el K raíz de 3, que son los valores que tienen los lados de ese triángulo conocido. 2K, K y K raíz de 3. Entonces, con esas proporciones también lo puedes hacer, ¿ya? Ahí ya va a depender del método que tú desees o conozcas más. Entonces, al descomponer ese vector de 4, lo descompongo en 2 a la derecha y 2 raíz de 3 hacia arriba. Entonces, todos tienen signo. Recuerda que el signo me va a ayudar a saber si sumo o resto. Y con eso ya calculo la resultante en el eje X. En el eje X tú sumas todos los valores horizontales con sus respectivos signos. Si va a la derecha positivo, si va a la izquierda negativo. Generándose así un 2 menos 10. Un más 2 menos 10, ¿correcto? Saliendo un menos 8. Menos 8 unidades. ¿Lo mismo hago, profesor, para el eje Y? Claro que sí, lo mismo haces para el eje Y. En el eje Y tendría 3 vectores, 3 componentes, mejor dicho, ¿no? Uno de 8 que va hacia arriba, uno de 2 raíz de 3 que va hacia arriba, y uno de 2 raíz de 3 que va hacia abajo. Claramente se va el 2 raíz de 3. Por lo tanto, me quedarían esos valores. Menos 8 y más 8. Menos 8 y más 8. Donde, si tú graficas o calculas la tangente, te quedaría una tangente de 1, lo cual sería 45 grados. Gráficamente, ¿cómo sería? Gráficamente sería por aquí un ángulo de 45 grados, ¿no? 1 y 1. ¿Ya está? Y me dice, determine la dirección respecto al eje X positivo. Dime, ¿45 grados es respecto al eje X negativo, sí o no? ¿O me equivoco? Por lo tanto, si quiero respecto al eje X positivo, ¿cuánto debería ser? 135 grados. 135 grados. Ah. Por lo tanto, ¿qué pasó? Problema número 1. La respuesta y clave sería la C de casilla. ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? ¿Qué es lo que se ha aplicado al final? Creo que lo mencioné en la clase pasada, ¿no? La clase pasada les mencioné respecto a la dirección. La dirección se mide respecto al eje X positivo, ¿correcto, chicos? Confirmen, por favor, si se mencionó en la clase pasada. ¿Sí o no? Un ángulo en posición normal, prácticamente. Problema número 1, la C. Vamos, chicos. Siguiente problema. Lo mismo, mira, la misma gráfica que vamos. La 2 es la A. ¿Seguro? Vamos a ver. La resultante de los vectores mostrados en la figura se encuentra en la dirección del eje vertical, Y. Determine el valor del ángulo teta. Que ahora dice 2A también. A ver. Te dicen que la dirección de la resultante está en la vertical. Profe, a ver, a ver. Si la resultante está en la vertical, en la horizontal, ¿cuánto será? En la horizontal debe ser 0, porque no debe haber. Entonces, la componente en la horizontal es 0. Vamos por ahí. Para poder analizar esa componente horizontal, primero debo descomponer este vector de 20. ¿No? Aquí sí uso el coseno y el seno, obligatoriamente. Seno y coseno. ¿Ah? Entonces, el que está al costadito será coseno. Y la otra será seno. Listo. Entonces, tenemos ya las componentes en la horizontal y en la vertical. Yo necesito saber solamente el de la horizontal. ¿Por qué? Porque el de la horizontal, yo ya sé que es 0. Entonces, cuando yo sumo esas componentes en la horizontal, me debe dar 0. Entonces, voy a sumar 24 coseno de teta menos 2. Creo que ahí está mal. No debe ser 24, no debe ser 20. ¿No me equivoco? ¿Correcto? A ver, o una de dos. O debe ser 24 o debe ser 20. Vamos a ver ya. Hay un error ahí. Debe ser 20. Sí, 20, chicos. Hubo un error en la parte superior. 24 coseno, debe ser 20 coseno, por favor. 20 coseno menos 12, donde el coseno del ángulo teta es 12 sobre 20. Profesor, pero 12 sobre 20 no es 3 quintos. Claro, ¿no? Le sacas cuarta, cuarta, 3 quintos. Entonces yo te pregunto, ¿para qué ángulo el coseno es 3 quintos? Para 53. Por lo tanto, ¿para qué ángulo debe ser 3 quintos? 53 grados. Una vez que tengas el ángulo 53, marcas lo que tú quieras.
que justamente es el ángulo. Problema número 2. Ah, vio. Muy bien, chicos. Muy bien. Dime, si tú ya conoces el ángulo, ¿puedes conocer el valor de la resultante? A ver, confirma, por favor. ¿Ya puedes conocer la resultante? A ver, confirmen, chicos. Si conozco el ángulo, ¿puedo conocer la resultante? ¿Sí o no? ¿Quién respondió? Están resolviendo. Voy a ser positivo y voy a pensar que están resolviendo los problemas. No hay problema. No hay problema. Vamos para el problema número 3. La misma gráfica. ¿No? Ah, no. Muy interesante. En la figura mostrada se tiene un conjunto de vectores coplanares. ¿Por qué coplanares, profesor? Porque están en un plano de 2 dimensiones en este caso. Si la resultante sobre el eje X es nula, si la resultante sobre el eje X es nula, determine la magnitud del vector resultante. ¿Te das cuenta que es lo mismo que el problema anterior? Ya me están diciendo que la resultante en el eje X es nula, es decir, la horizontal es 0. Y en base a eso me dicen calcule la resultante. No el ángulo, sino la resultante. Sino la resultante, ¿correcto? Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a descomponer este vector de 100 como 100 coseno y 100 seno. Voy a descomponer el de 150 usando las componentes 120 y 100 y 90, ¿no? ¿Ah? Que ahora me dice la 3 es la B. Dice. Entonces ya tengo las componentes mediante la descomposición. ¿No? Puedes usar senos y cosenos o puedes usar proporciones de 3K, 4K, 5K. ¿No? Y analizo el eje X porque es el dato que me dan, ¿no? La componente en la horizontal es 0, nula. 120 porque va a la derecha, más 100 coseno de teta porque va a la derecha, menos 200 porque va a la izquierda. Esto vale 0. De aquí me quedaría que 100 coseno de teta es igual a 80. De aquí me quedaría que el coseno de teta es igual a 4 quintos. Profesor, si el coseno vale 4 quintos, ¿de qué ángulo estamos hablando? De 30. Si el ángulo es 37, ¿ya puedo calcular la resultante? Claro. ¿Qué te pregunto? A ver, si en la horizontal es nula, en la vertical sería tu resultante, ¿no? Porque la horizontal es 0. La vertical sería tu resultante. Entonces voy a calcular esa vertical. Entonces la resultante en el eje vertical sería 100 seno de 37, ¿listo? Porque ya conozco el ángulo, menos 90. Esa sería la resultante en el eje Y. 100 por el coseno de 37 sería 3 quintos menos 90. Sería 60 menos 90 menos 30 unidades. Entonces tu resultante es menos 30, es decir, va hacia abajo. Menos 30. Magnitud de la resultante. Bueno, aquí es protocolo, nada más protocolos. Raíz del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Profe, pero el primero es 0, profe, claro. 0 al cuadrado más menos 30 al cuadrado sería 900. Y raíz de 900 sería 30. 30 unidades. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Menos 30 es el vector y 30 es la magnitud. Problema número 3, la clave es la B. Muy bien, chicos. Problema número 3, la clave es la B. Listo. B. Vamos con la 4, ¿te parece? Aquí no te viene la clase, chicos. Ah, no hay 5. No hay 5. Tengo 30 minutos. Vamos a ver. Problema número 4, chicos. Dice lo siguiente. 4D, dice Daniel. 4 veces Daniel. 4D. D, Daniel. A ver. Vamos a ver si te da suerte tu nombre. Dice, en la figura se muestran 3 vectores coplanares. No te sale. Toca la puerta, a ver si sale. Vamos a ver qué hará, a ver. Dice, en la figura se muestran 3 vectores coplanares. Determine la magnitud del vector resultante. Magnitud del vector resultante, a ver, vamos a ver qué tan difícil. Ah, ya. Ya sé por qué no te sale clara. Me imagino que para varios también, ¿no? Profesor, una cosa es que yo descomponga para 37, 53, 30, 60, 45, pero no vas a poner 19, 26, 34 grados. No, pero profesor, eso no me han enseñado. A mí tampoco, en realidad.
Yo tampoco sé. Mover los vectores. Pero recuerda que mover o trasladar los vectores no genera que cambien esos ángulos. En cambio, girarlos. Girarlos sí. Yo puedo girar los vectores. Pero ten cuidado en algo. Espérate, ten cuidado. Cuando tú giras los vectores, lo que estás haciendo es cambiar, modificar la dirección. Profe, ¿y eso puedo hacerlo? Sí se puede hacer siempre y cuando el problema solamente te pida magnitud. Si el problema me hubiera pedido dirección de la resultante, ahí sería un poco más cuidadoso. ¿Listo? Pero como estamos a nivel preuniversitario, lo que nos van a pedir a nosotros es magnitud nada más. Así que, gíralo. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuánto giro, no? Y el giro está en tus ángulos que te dan. O giro 19, giro 26 o giro 34. Ahora, puedo girar en sentido horario o antihorario. Simplemente es cuestión de intentarlo. Ahora, ¿cuál es la finalidad de girar? La finalidad de girar es que tú encuentres ángulos conocidos. Ángulos conocidos. A ver, para no estar perdiendo mucho tiempo, porque puede tomar mucho tiempo estar intentando, ¿cuál sería la lógica en este caso? Porque son tres, así que es muy amplio las posibilidades. ¿Listo? Pero déme ideas, a ver. ¿Cuánto giraría Daniel? Amigo Daniel, ¿cuánto has girado? 19 grados en sentido horario para todos. 19 grados en sentido horario para todos. 19 grados en sentido horario para todos. Entonces, siempre debes buscar usar los ángulos que a ti te dan en pantalla porque al girar uno de ellos va a desaparecer. Al girar uno de ellos va a desaparecer. Entonces, en este caso, me recomienda girarlo en sentido horario 19 grados. Es decir, ese vector de 26, al girarlo en sentido horario 19, bajaría, ¿cierto? Bajaría. Y se ubicaría justo en el eje X positivo. Profesor, pero los demás no bajarían, estarían como subiendo, ¿no? Y tendría que aumentarle al 34, tendría que aumentarle 19. Y si yo le aumento 19 al 34, 34 más 19, 34 más 19, me sale 53. Ah, interesante. Y si al 26 le aumento 19 grados, porque estaría subiendo un poco más, me saldría sin, 45, ¿no? 45, ¿no? Ahora, mira, otra cosita que yo observo que te puede ayudar para identificar qué es lo que tienes que hacer es analizar los valores. 26 y 20 no me ayudan porque pueden ser valores genéricos. Pero si tú ya ves un 4 raíz de 2, ¿tú qué te imaginas cuando te dan un valor de 4 raíz de 2? ¿En qué triángulo se usa ese valor? En el triángulo de 45-45, ¿no? Profesor, pero solamente tengo 26. Entonces, ¿cuánto le falta para hacer 45? Le falta 19. Entonces, como que con eso, con esas pistas, tú dices, ah, profesor, ahora sí, pues, ¿no? Para no estar probando con todos los ángulos. ¿Sí o no? Pues te dan pistas ahí. Si tú ves por ahí un valor de raíz de 3, dime, ¿qué valor se te viene a la mente? El triángulo de 30-60. ¿Te das cuenta? Como que te dan las pistas para que no pierdas tanto el tiempo. Entonces, lo recomendable en este caso es girarlo en sentido, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué han hecho acá? ¿En sentido antihorario? A ver. Ah, espera. Mira lo que han hecho, ¿ah? Que es otra forma también, que es lo mismo en realidad, si tú lo ves. Si yo giro los vectores, ocurre lo que mencionó Daniel, ¿no? O lo que hemos analizado también. Los vectores bajaría el de 26, subiría el de 20 y subiría el de 4 raíz de 2. Pero girar los vectores en sentido horario viene a ser lo mismo que girar el sistema. Si yo giro el sistema de coordenadas 19 grados en sentido antihorario, es decir, subo el sistema, mira, giro el sistema, mira lo que ocurría con mi sistema. Genero un nuevo sistema, que también es lo mismo, chicos, es lo mismo. Puedo girar el sistema o puedo girar los vectores. Cualquiera de los dos es lo mismo. ¿Listo? Cualquiera de los dos es lo mismo. ¿Listo? Es la misma idea. Entonces genero aquí los vectores con sus ángulos que habíamos mencionado. ¿Cierto?
Al girarlo a 19 grados en sentido horario o antihorario, dependiendo qué es lo que gire, si giras los vectores sería en sentido horario, si giras el sistema sería en sentido antihorario. Los dos es válido, como observarás. ¿Listo? Generaríamos 3 vectores en este nuevo sistema, con ángulos ya conocidos. Y ahora sí, te toca a ti, ¿no? Descompongo los 2 vectores que me quedan en 4 y 4, por ser un ángulo de 45-45. El de ángulo de 53 grados con un valor de 20, tendría valores de menos 16 y menos 12, ¿correcto? Ya está. Recuerda que los signos van en base a la dirección, en base al sistema de referencia. Una vez que ya tenga todas las componentes, calcule la resultante del eje horizontal, donde tendría más 26, menos 4, menos 16, el cual me sale más 6 nada más. Y la resultante del eje Y saldría 4 positivo y menos 12 con signo negativo, ¿no? 12 con signo negativo. Y me sale menos 8. Por lo tanto, si mi resultante tiene dos valores, más 6 y menos 8, ¿puedo calcular el valor o la magnitud? Claro, aplico Pitágoras, ¿no? Raíz del primer valor al cuadrado más el segundo valor al cuadrado. Esto me sale 10. 10 sumas. Problema número 4, la D. Profe, Sí, profe, entonces cuando tengo, o sea, ángulos así poco conocidos, ¿me conviene girarlos? sí, es lo más lógico. ¿Y en qué casos traslado los vectores? Es que tú vas a trasladar cuando quieres aplicar el método de polígono o triángulo. Por eso te dije que cuando ese método de descomposición es el método general, porque con descomposición yo puedo resolver cualquier tipo de problema. En cambio, cuando tú trasladas, pues se supone que trasladar ya buscas hacer una figura cerrada, el método del triángulo, el método del polígono. Y eso a veces es un poco más complejo, porque para trasladar tienes que buscar exactamente dónde hacerlo. Y a veces los vectores que a ti te dan no necesariamente son proporcionales a su valor que representa. Por ejemplo, el 20 y el 26 es casi el mismo tamaño. ¿Me dejo entender? No están en una escala. Entonces, a la hora de trasladar eso te puede confundir. Por ejemplo, el 4 raíz de 2 debe ser más pequeño tal vez, creo yo. ¿Cierto? Entonces, no te dan los valores exactos o de manera escalada. Por eso trasladar para este caso no es viable. ¿Cuándo yo puedo trasladar? Cuando te dan esos problemas con cuadrículas. Ahí sí, porque te dan exactamente en qué punto y en qué punto termina. ¿Punto acaba? ¿En qué punto comienza? ¿Cuándo puedo trasladar? Cuando me dan un paralelogramo, porque yo ya sé cómo son los segmentos, ¿no? Paralelos y qué valor tienen un paralelogramo, o en un cuadrado, un rectángulo, o en un cubo tal vez. Pero en una gráfica como esta, lo que me está sugiriendo el problema es descomponer. Y si los ángulos no son conocidos, obviamente debo buscar girarlos para que se vuelvan conocidos. Ya obviamente a nivel universitario no es una opción, pues uno dice, profe, si en la universidad me vienen ángulos y ni girando se vuelven conocidos, es que recuerda que en la universidad no necesariamente trabajan con ángulos conocidos, pueden trabajar con cualquier ángulo. Por ejemplo, en ingeniería, cuando tú ves vectores, no necesariamente vas a trabajar con 45, 37 y 53. Puedes trabajar con 19, 26 y 34, no hay problema. Pero para eso ya tienes tu calculadora científica donde te va a permitir calcular seno, coseno de cualquier ángulo. ¿Listo? Así que en la universidad ya no busques girar, por favor, ¿ya? Ahí sí, porque no necesariamente se va a formar ángulos conocidos. Ahí sí de frente nada más, calcula los valores. Pero a nivel pre, tú ya ves un problema con ángulos desconocidos, ya te están dando la solución. Giro los vectores para que sean conocidos. ¿Correcto? Sí, profe, gracias. Listo, no hay problema. Problema número 4, la clave es la D. Muy bien, Daniel. Vamos, problema número 5. Entramos a la última parte. 20 minutos, 20 minutos. El tiempo está corriendo. María corre sobre una pista horizontal en la dirección del eje X con una rapidez constante como se muestra en la figura. Si en el instante t igual a 0, pasa por la posición menos 9 metros y luego de 6 segundos pasa por la posición más 21 metros, ¿qué tiempo debe transcurrir para que María se encuentre a 15 metros del punto de partida? A 15 metros del punto de partida. Recuerda que el punto de partida es menos 9. ¿Eh? El punto de partida es menos 9. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Alguno lo puede hacer por proporciones, ¿no? Por ejemplo, mira, de menos 9 a 21, ¿cuántos cuadraditos hay?
¿O cuánto de longitud hay? De menos 9 a 21. Hay 30, ¿no? 30 cuadraditos o 30 metros, ¿cierto? 30 metros. Es decir, en 6 segundos has recorrido 30 metros. En 6 segundos has recorrido 30 metros. Es decir, has avanzado 30 metros desde tu punto de partida. Yo te pregunto, ¿y si María solamente debe estar a 15 metros del punto de partida? ¿Es la mitad del camino? Y si es la mitad del camino, ¿cuánto tiempo tú crees que ha pasado? Si en 30 demoró 6, en 15, ¿cuánto demorará? ¿Cuánto crees? ¿Tú qué dices? Tú responde. A ver, leo respuestas. Aunque parezca muy obvio, siempre es importante responder, chicos. Siempre es importante. Eso refuerza en algo. Tus conocimientos. Sería 3, ¿cierto? 3 segundos. Ya está. Pasemos a la siguiente pregunta, ¿te parece? Ya está, problema solucionado. Eso es lo que debes hacer en un examen. Ahora, formalmente, ¿cómo lo harían? Formalmente, ¿cómo lo haríamos? Primero debo calcular la velocidad. La velocidad es decir, cambio de posición entre cambio de tiempo. Intervalo, intervalos. Variación de posición entre variación de tiempo. Me dicen por aquí, en base a los datos que yo tengo, que la posición final es 21, más 21, con signo, menos la posición inicial que es menos 9. Entre variación de tiempo que es 6 menos 0, ¿no? ¿Esto cuánto me sale? Más 5 metros por segundo. Esto ya tiene un significado. Más 5 metros por segundo significa que yo estoy avanzando 5 metros por cada segundo. Más porque avanzo, voy derecha. Me voy a la derecha 5 metros por cada segundo. En un segundo avanzo 5, en otro segundo 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, de esa manera. ¿Listo? Ahora, mi ecuación de movimiento sería posición final es igual a posición inicial más velocidad por tiempo igual a menos 9, que es la posición inicial, más 5, que es la velocidad por el tiempo. Al tener ya la ecuación, yo ya puedo analizar el desplazamiento. ¿Por qué el desplazamiento, profesor? Porque según la pregunta me dice, ¿qué tiempo transcurrirá para que María se encuentre a 15 metros del punto de partida? ¿Qué significa 15 metros del punto de partida? Significa que me he desplazado 15 metros respecto al punto de partida, ¿no? 15 metros de desplazamiento. Entonces, mi desplazamiento es 5t. Date cuenta, ¿no? Posición final menos posición inicial es igual a 5t, desplazamiento. Y cuando ese desplazamiento es 15, pues mi desplazamiento al ser 15 debe ser igual a 5 por t. Eso significa que mi tiempo debe ser 3 segundos. Tal vez en esta oportunidad la parte vectorial nos complica un poco más el análisis. Pero eso no significa que estás obligado a aplicarlo. Recuerda que esta es una forma muy formal tal vez, pero tú puedes hacer el método que yo te mencioné, que también es válido, ya que viene a partir de las características del MRU, ¿no? Recuerda que el tiempo y la distancia son proporcionales. Profesor, ¿también puedo usar mis ecuaciones escalares? También. Pero recuerda que para usar esas ecuaciones escalares, o lo que yo te he mencionado, tienes que tener graficado, tener claro qué es lo que está ocurriendo con el cuerpo. Problema número 5. Ahí está recién gráfico. Problema número 5, la clave es la B. ¿Correcto, chicos? Problema número 5, clave báltica. Vamos con la siguiente. Vamos con la 6. 6B me dice, ¿verdad? A ver. 6, dice. La figura muestra las gráficas posición en función del tiempo de dos móviles A y B que se desplazan en la dirección del eje X. ¿Al cabo de qué tiempo se encontrarán separados 50 metros por primera vez? Interesante, ¿eh? A ver, con esta gráfica que a mí me dan, yo puedo encontrar las ecuaciones de movimiento, ¿no? Podría encontrar las ecuaciones de movimiento. Procederemos. Para el móvil A, el rojito, el tiempo inicial es 0. Su movimiento comienza en 0. Y su posición inicial es 70. Y su velocidad para A sería variación de posición entre variación de tiempo. Variación de posición sería 30 menos 70. 30 menos 70. Entre 40 menos 0.
Estoy usando justo hasta el punto de intersección, justo hasta ahí, ¿no? En ese triangulito yo he formado tangente, ¿no? 70 menos 30 o 30 menos 70, así que quiero calcularlo con signos. ¿Listo? Entre 40 menos 0. Y esto sale menos 1. Es una manera de resolverlo, ¿no? Con variación de posiciones siempre y cuando tú las conozcas. ¿Listo? Otra forma es calcular la tangente. Ahora, si yo calculo la tangente, sería 40 sobre 40, que sería 1. Pero recuerda que en base a la inclinación, sería un signo negativo. Si la recta está inclinada hacia la izquierda es negativo. Si está inclinada hacia la derecha, es positivo. ¿Correcto? Una vez que ya tenga la posición inicial y la velocidad, ya puedo formar la ecuación de movimiento. Posición final de A es igual a 70 menos T, menos un T de velocidad. Lo mismo para B, chicos, lo mismo para B. Posición inicial de B, menos 30, para un tiempo T sub 0 de 0. Entonces la velocidad de B sería posición final menos posición inicial entre intervalo de tiempo, que sería 30 menos 30 entre 40 menos 0. Este es igual a más 1,5. Mira, 1,5 positivo porque la inclinación de la recta es a la derecha. Donde mi ecuación de movimiento para B sería menos 30 más 1,5T. Profesor, ¿y ahora qué hago? Ya tengo las ecuaciones de movimiento, entonces debo analizar al cabo de qué tiempo se encontrarán separados 50 metros por primera vez. Entonces, de la gráfica, antes de cruzarse, porque recuerda que la separación puede ser antes de cruzarse o después de cruzarse. ¿Listo? Entonces, si yo quiero analizar por primera vez una separación de 50 metros, eso puede ocurrir antes de que se crucen los cuerpos. ¿Sí o no? Recuerda que al tener dos cuerpos con velocidades distintas, negativa y positiva, se están encontrando estos dos cuerpos. Entonces, cuando se encuentran, justo acá, pueden estar separados 50 metros. Pero luego siguen avanzando y se separan, se alejan. Y justo acá puede ser 50 metros. ¿Me dejó entender? Entonces, hay dos casos, caso 1 y caso 2. Como yo quiero por primera vez, será el caso 1. Y el caso 1 es antes de cruzarse. Y cuando están antes de cruzarse, te das cuenta que el móvil A es positivo, está en una posición positiva, y el móvil B en una posición negativa. Es decir, el móvil A está adelante y el móvil B está atrás. ¿Listo? En base a una recta de posiciones. Entonces, al ocurrir eso, ¿qué es lo que debo hacer? Restar los valores. Resto la posición de A menos posición de B. ¿Listo? Y esto me debe dar 50. Al restar las dos posiciones, mira lo que me queda. 70 menos T menos 30 más 1,5T. Y esto debe ser igual a 50. Me saldría al final operando una ecuación lineal nada más. 2,5T igual a 50. El tiempo saldría 20 segundos. Y la respuesta sería la B. Date cuenta que esto es antes de cruzarse, por primera vez. Entonces, profesor, ¿habría un caso donde sería por segunda vez? Claro que sí. También habría por segunda vez. ¿Correcto, chicos? Ya depende de ustedes si lo quieren practicar. Calculen el de segunda vez. Y también te recomendaría que calcules el tiempo de encuentro. ¿Cuánto tiempo demora en encontrarse? Bueno, en la gráfica ya está clarito, ¿no? El tiempo de encuentro sería 40. Sencillo, clarito. Pero vaya desglosando la información, chicos. Desglosa la información. Problema número 6, la clave es la B. Muy bien, chicos. Muy bien. Acertaron. Vamos con la pregunta 7. La figura muestra la gráfica de la velocidad en función de tiempo de un móvil. La 7B dice. Calcule la posición para t igual a 6 segundos si el tiempo inicial es 3 segundos. La posición del móvil es... A ver. Calcule la posición para t igual a 6 segundos. Si en t igual a 0... Si el tiempo inicial es 3 segundos, la posición del móvil es más 12 metros. Ah, ya. La posición inicial es más 12 metros cuando el tiempo vale 3 segundos. Mira. Entonces, significa que aquí el movimiento ha comenzado después de 3 segundos. Esto no ha comenzado cuando el tiempo es 0, sino ha comenzado cuando el tiempo ha sido 3 segundos. ¿Puede ser posible? Sí, claro. Es posible, ¿no? Imaginemos que el que esté en el sistema de referencia empieza a medir el tiempo desde 0.
Pasa 0, 1, 2, 3 segundos, y después de 3 segundos de haber medido el tiempo, recién el auto empieza a moverse. Recién empieza a moverse, ¿no? Ya está. También eso ocurre en las carreras, pues, ¿no? En las carreras también ocurre eso, ¿no? Algunos cuerpos salen después de sonar el pitazo inicial, y otros antes tal vez, donde obviamente infligen, donde han generado una sanción, pues, ¿no? Se genera una sanción. Listo. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Calcule la posición para t igual a 6. Para t igual a 6. Sabiendo que de 3 a 9 ocurre esto. Entonces, creo que de la gráfica tú ya sabes que la velocidad es menos 10, ¿no? La velocidad es menos 10. ¿Qué significa que la velocidad sea menos 10? Significa que tu rapidez sea 10, el valor. ¿Está? Listo. Entonces, si tu posición inicial es más 12, cuando el tiempo es 3 segundos, me están diciendo, cuando el tiempo sea 6 segundos, ¿qué posición tendrá? ¿Qué posición tendrá? Entonces, para eso formo la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento es posición final es igual a posición inicial más velocidad por el intervalo de tiempo, que es t menos t sub 0. En este caso es muy importante el t sub 0. Entonces, la posición inicial sería más 12 menos la menos 10, que es la velocidad, menos 10 que es la velocidad, por t menos 3 segundos. Porque aquí el tiempo inicial es 3 segundos. Profesor, entonces, ¿calculo solamente para 6 segundos? Sí, solamente para 6 segundos. 12 menos 10 por 6 menos 3. 6 menos 3 es igual a menos 18. Menos 18. Por lo tanto, la posición para 6 segundos sería menos 18 metros. La clave es la B. Clave 7B, ¿no? Claro. Ahí está, chicos. Ahí está. Listo. Problema número 7 resuelto. No haya mucha complicación, creo. Solamente formar la ecuación. Creo que acá el concepto de T sub 0 era muy importante, ¿no? T sub 0 es muy, pero muy importante. Y así llegamos al problema número 8, chicos. Problema número 8. 8 la 6, ahí queda. 8, 6. Vamos a ver. Dice, el bus de la figura tiene MRU y debe llegar a su destino a las 7 p.m. Si viajara a 40 kilómetros por hora, llegaría una hora después. Y si viajara a 60 kilómetros por hora, llegaría una hora antes. ¿Qué rapidez debe tener el bus para que llegue a su destino a la hora fijada? Mira, acá son 3 casos, ¿no? Cuando llega antes, cuando llega después y cuando llega exacto. ¿Listo? Vamos. Entonces, sabemos que el tiempo transcurrido está relacionado con la velocidad y la distancia. ¿Listo? El tiempo t es el tiempo que corresponde a las 7 de la mañana. ¿Listo? Es decir, cuando llega exacto, cuando debe llegar exacto, pues su velocidad es 1. Pues se va a cumplir que el desplazamiento o la distancia recorrida es igual a rapidez por tiempo. Recuerda que estoy hablando de manera escalar. Distancia recorrida es igual a rapidez por tiempo. Entonces, si su rapidez fuese 40, el tiempo sería t más 1. ¿Por qué? Porque te dicen que llegaría una hora después de lo normal. Pues si tú te demoras normalmente t, cuando ya es exacto, pues si vas a 40 te demoras un segundo más. Entonces, la distancia recorrida es la misma, porque no va a cambiar. Esto debe ser igual a la rapidez 1 por el tiempo 1, que en este caso sería 40 por t más 1. ¿No? ¿Y qué pasaría si la rapidez fuese 60? Si fuese 60, llega una hora antes. Llega una hora antes. Entonces ya no sería t más 1, sería t menos 1. Llega una hora antes. Y se va a cumplir que la distancia es igual a 60 por t menos 1. T menos 1. Ya está. Te das cuenta que las 3 ecuaciones, 1, 2 y 3, tienen una igualdad en la distancia, ¿no? La distancia S es la misma para los 3. Lo que está cambiando solamente es la rapidez y el tiempo. La rapidez y el tiempo. Entonces, si yo analizo la ecuación 2 y 3, al igualarlas, yo tendría que 40 por t más 1 es igual a 60 por t menos 1. Y creo que de aquí ya puedes sacar el valor del tiempo t, ¿no? T sería 5 horas. No 5 segundos, o sea, 5 horas, porque la velocidad que tú estás usando está en kilómetros por hora.
Por lo tanto, el tiempo te va a salir en horas y la distancia en kilómetros, ¿correcto? Entonces, el tiempo sería 5 horas. Entonces, tú te demoras 5 horas. 5 horas en llegar a tu destino. ¿No? 5 horas. Y la pregunta es, ¿con qué rapidez debo salir? Y para eso puedo reemplazar en cualquiera de las ecuaciones ya analizadas, que es la 2 y la 3. Si analizo en la 2, me sería 40 por 5 más 1. Esto serían 240 kilómetros. Entonces, la distancia que hay desde el inicio del movimiento del bus hasta la fábrica que viene a ser su destino es de 240 kilómetros. 240 kilómetros. Si conoces la distancia y conoces el tiempo, ya puedes calcular lo que te falta, que es la rapidez. Y eso lo reemplazo en la ecuación número 1. Entonces, en la ecuación número 1, al reemplazarlo, me quedaría 240 es igual a rapidez por 5. Y eso me sale 48 kilómetros por hora. Que pasado a metros por segundo, que creo que son tus claves, mira, acá están multiplicando por 1000. No, obviamente tú no vas a hacer eso, ¿no? A ver, si quiero pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿por cuánto multiplico, chicos? A ver, grítalo. ¿Por cuánto multiplico? Por 5 sobre 18. No vayas a hacer esto a 1000, entre 3600. No, no, no. 5 sobre 18, ¿ya? Cuando quiero pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, por 5 sobre 18. Si quiero pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, por 18 sobre 5. Por 18 sobre 5. ¿Listo? Y así me saldría 13,3 aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Y tu respuesta sería la C. Problema número 8, la clave sería la C. ¿No? Espero que haya quedado claro, chicos. Estos son los 8 problemas de esta clase. Obviamente ustedes también tienen que repasar, reforzar cada vez más con los problemas que tienes para casa. Y también, ¿por qué no? Los problemas que busques, por ahí busca material de los siglos pasados, por favor. Es importante. Es un buen material para que tú puedas reforzar estos temas. Entonces, chicos, eso sería todo por mi parte. ¿Alguna consulta, duda, sugerencia, denuncia, reclamo? Profesor, Hazlo disculpe, ahora. O calle presidente. Dime, Daniel, ¿qué pasó? en el problema 6 de los propuestos hay clave porque sale 255. No sé si habrá un dato que cambiar o algo. 6. Un minutito. Después de esto viene receso, ¿no? Ujú. Siempre hay problema. Ah, de gráficas, ¿no? Ajá. La figura muestra la gráfica opción de tiempo. Debería salir la clave B. B. Pero mire, B, barco. Ujú. La primera es 5 más 8t y la segunda ecuación es 30 menos 6t. Cuando es 20, el primero es 165 y el de abajo es menos 90. A ver. Para A, su posición inicial es 5 y su velocidad es... 8. Sí, ya me di cuenta, ya. Algo va a pasar aquí. Sí, a ver, han colocado 5 aquí, pero han colocado 10 en la gráfica. En la gráfica está 5 y... Sí, ya vi. Ya vi el error. Ya, el error es en la gráfica. El error es en la gráfica. En la gráfica, chicos, del problema número 6, aparece un valor de 5 en el tiempo, ¿cierto? ¿Correcto? Sí. Ya. Debe ser... Debe ser 10. Debe ser. 10. Sí, eso hace que tu velocidad se reduzca a la mitad. ¿Me dejo entender? Sí, queda. Gracias. Listo, con eso debería salir ya. Sí, Listo. Gracias. listo, chicos.
Bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Ya nos vemos hasta la siguiente clase. Retrocede a las 7. No hay problema, Ricky. Con eso no, vamos acabando ya. Pueden ir a su receso, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Vamos a ver la siguiente semana MRV. MRV y caída libre. Movimiento vertical y caída libre. Entonces, chicos, con gusto. Nos vemos. Cuídense. Hasta la siguiente semana. Tienen una semana para seguir practicando y repasando estos temas. Cuídense. Chao. Hasta luego, chicos. Cuídense.